La NASA está intentando matarnos a todos por una escalofriante razón. Son órdenes de algo fuera de la galaxia. Querida comunidad de Relatos para la Noche, se siente extraño volver con ustedes después de lo que pasó, o supongo que debería reformularlo como lo que no pasó. Para quienes no conozcan las circunstancias que rodearon mi mensaje original, permítanme brindar algunos detalles sobre los hechos que sucedieron. Me temo que será necesario explicar la situación en la que me encuentro ahora. Para empezar, mi nombre es el Dr. Adrian Reinhardt y fui el último miembro sobreviviente del proyecto Cronos, de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Nuestra misión era buscar en las estrellas señales de nuestros hermanos cósmicos, de cualquier vida más allá de nuestro mundo. A principios de la década de 2000, detectamos una señal de una región oscura y vacía del universo conocida como el vacío de Bootes. La señal era una serie de pequeños pulsos eléctricos que, al convertirse en un formato de audio, se parecían a algo parecido a un latido del corazón. Después de un tiempo de deliberación y planificación, el Departamento de Defensa y la Administración Obama nos autorizaron a enviar una señal de respuesta utilizando la traducción en código Morse de hola. A la mañana siguiente, la señal había cesado tan rápido como había comenzado. Durante los años de silencio que siguieron, parecía que nuestra única señal de vida extraterrestre había desaparecido, sin señales de retorno. Eso fue, por supuesto, hasta que detectamos otra señal en diciembre de 2019, procedente exactamente del mismo conjunto de coordenadas estelares que la de años anteriores. El mensaje era un conjunto de ráfagas estáticas que parecían milagrosamente parecidas al código Morse. Cuando se descifró, dio la escalofriante traducción en bucle de adiós. En ese momento, hubo varias cosas que parecían desafiar la lógica. Para empezar, hubo una conversación que parecía haber tenido lugar en solo unos pocos meses, cuando debería haber transcurrido millones de años, según la escala cósmica de longitud, entre la Tierra y el vacío de Bootes. En segundo lugar, el propio vacío comenzó de repente y sin ninguna razón aparente a expandirse a un ritmo alarmante, varias veces más rápido que la velocidad de la luz, y pareció consumir todo a su paso. Después de un breve periodo de tiempo, calculamos que, más o menos unos días, la oscuridad en expansión llegaría a nuestro propio sistema solar a principios de diciembre de 2020. Con este conocimiento y las implicaciones de esta inundación del centro de mando como un tsunami, los miembros del proyecto Cronos se disolvieron rápidamente y abandonaron el barco, como dicen. La NASA y el Departamento de Defensa no tardaron mucho en sumar 2 y 2 y empezar a silenciar a los miembros del proyecto. Mientras mis compañeros eran perseguidos como perros, yo había logrado evadirlos por un corto tiempo. Moviéndome de un estado a otro y de un condado a otro, aparentemente pude evadir a mis verdugos el tiempo suficiente para ver cómo el mundo entero se devoraba en una extensión infinita de nada. La mayoría de las noches, en las habitaciones de mi hotel, bajo diferentes nombres, me quedaba tumbado en la cama pensando en las posibilidades ilimitadas de lo que sucedería cuando nos alcanzara. Los planetas quedarían en paz, mientras que solo la estrella se apagaría. Si ese fuera el caso, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir la civilización sin ella? Nos trasladarían a otro universo. ¿Nos aplastaría un campo gravitatorio abrumador? Las ideas y los escenarios que seguían presentándose solo se convertían en hipótesis menos científicas y más parecidas a pesadillas lovecraftianas de posibilidades. Al final, cuando empecé a sopesar las posibilidades, me di cuenta de que lo que fuera que iba a pasar sería algo que no podría soportar. Yo era un cobarde y lo sabía. Y como era demasiado cobarde como para quitarme la vida, decidí ponérselo lo más fácil posible a mis perseguidores, mientras les contaba la verdad a todos ustedes. En agosto, expuse todo en internet, suponiendo que el Departamento de Defensa me localizaría en cuestión de horas y enviaría una unidad de sicarios para acabar conmigo antes de que terminara la semana. Sin embargo, ese no fue el caso. Para mi sorpresa, nunca llegaron. Después de quedarme intencionadamente en el mismo motel 6 de Reno, Nevada, durante 4 semanas seguidas, nunca llegaron. Yo seguía con vida. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de por qué. Si todo esto estaba pasando de verdad, si los gobiernos del mundo sabían de verdad todo esto, ¿por qué iban a perder el tiempo para matarme? Ya había dicho la verdad, y la mayoría lo tomó como otra posibilidad sospechosa para terminar un año de mierda. Diablos,
La mayoría de la gente lo tomó como una maldita broma. No me extraña que todavía estuviera respirando. Pero aún así, eso dejaba la verdad del asunto aún peor. La expansión estaba más cerca que nunca ahora, y yo iba a tener que vivir para verla. Finalmente, acepté todo después del Día de Acción de Gracias y decidí que si iba a salir con todos los demás, mejor que lo hiciera con alguien a quien amara. Para dar un poco más de contexto, la relación con mis últimos parientes vivos, mi madre y mi hermana, no había sido la mejor en las últimas 2 décadas, y eso es decirlo suavemente. Cuando tenía 20 años y estaba empezando la universidad, mi madre tuvo una aventura con mi padre, lo que le provocó un profundo estado depresivo que, sin duda, lo llevó por el camino estresante que lo llevó a sufrir un ataque cardíaco fatal 7 años después. Nunca la perdoné por eso, sin importar lo mal que se haya sentido y sin importar cuántas veces había intentado arreglar las cosas conmigo. Pero pensé que con todo a punto de terminar, si alguna vez iba a llegar el momento de intentar reconciliar las cosas, tendría que ser ahora. ¿Hola? Drenia, me respondió una voz femenina familiar cuando llamé al teléfono de casa de mi madre. Sin embargo, no era ella. Era la de mi hermana menor, Cassidy, que se había quedado con mi madre después de que nuestro padre muriera. Había hablado con ella de vez en cuando a lo largo de los años, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo en unos 11 meses, por razones obvias. «¿Cass?», pregunté. ¿Está mamá ahí? ¿Adrian?». Ella casi gritó por teléfono. «¿Eres tú?». «Sí», dije, sintiéndome culpable por el evidente dolor en su voz. «Escucha, lamento que haya pasado tanto tiempo. Las cosas han sido difíciles. Es solo que... ¿Puedo hablar con mamá, por favor?». «¿Mamá?». «Sí, sé que es extraño. Créeme. Solo... ¿Puedo, por favor?». «Adrián», dijo intentando contener lo que casi parecían lágrimas. «Mamá murió hace tiempo». «¿Qué?», pregunté. «Ella murió en octubre», dijo en voz baja. «Este maldito virus. Intenté llamarte para decírtelo. Nunca respondiste nada. ¿Dónde diablos has estado, Adrian?». «Cass», dije, intentando terminar la frase a pesar de la oleada de emociones que recorría mi mente. «Han pasado muchas cosas. Lo siento mucho. No puedo explicarlo por teléfono. ¿Vas a estar en casa este fin de semana?». «¿Qué?». «Adrián, ahora vivo aquí. ¿Qué está pasando? ¿De qué estás hablando?». «Escucha, estoy en camino para allá. Cuando llegue te lo explicaré todo». «Adrián, ¿qué pasa?». «Quédate en casa. Estaré allí el viernes, lo prometo». Adrián solo espera. Con eso terminé la llamada, en parte porque no podía escuchar su voz en ese momento. Estaba tan cargada de culpa y tenía un tono inquietante de juicio. Sabía que no era su intención, pero podía sentirlo en el fondo de su voz, atravesando mi ego como un cuchillo caliente. ¿Y todo esto con mi madre? Era demasiado para procesarlo todo de una vez, y si hubiera seguido sentada en mi habitación de motel, me volvería loca tratando de hacer precisamente eso. Así que empaqué lo poco que me quedaba de vida en mi auto y comencé a caminar desde Reno hacia mi hermana, que ahora vivía en la antigua casa de mi madre en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Fue en el camino hacia allí, mientras pasaba por Tennessee, cuando realmente me di cuenta de lo cerca que estábamos del final. Como alguien que nunca fue fanático de la música moderna, estaba escuchando la cobertura de NPR sobre el coronavirus y los resultados electorales controvertidos, cuando tomaron un segmento rápido y repentino que había estado esperando y temiendo durante algún tiempo. Y ahora tenemos al profesor Thomas Leonard hablándonos a distancia desde el observatorio Keck en Mauna Kea, Hawái, dijo el locutor por la radio. «Profesor Leonard, ¿cómo está?». «Muy bien, gracias por invitarme hoy», respondió el profesor. «Profesor Leonard, para aquellos que recién nos sintonizan, ¿podría tomarse un momento para explicarnos exactamente qué es lo que ha descubierto?». «Lo más probable es que sea lo que se te permite divulgar», me dije. «Por supuesto, pero debes entender que el descubrimiento no es solo mío. Contamos con un grupo de astrónomos de todo el mundo que nos han ayudado con esto, pero en términos del descubrimiento en sí es bastante extraño». «¿Cómo es eso?».
hemos descubierto una región del espacio derivada del vacío de Botes, que es esencialmente una región vacía del universo. El propio vacío parece estar expandiéndose a un ritmo bastante alarmante, aparentemente consumiendo todo a su paso. Y cuando dices consumir, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, eso es lo complicado, comenzó el profesor Leonard. No estamos muy seguros de qué significa exactamente. Todo lo que sabemos con certeza es que las estrellas que bordean la expansión se están disipando a un ritmo igual al de la expansión del propio vacío, y ahí es donde empezamos a adentrarnos en el terreno de la imposibilidad científica. ¿Cómo es eso?, preguntó el anfitrión. Parece que la tasa de expansión fluctúa entre la velocidad exacta de la luz y a veces, varias veces más rápida. ¿Pero no es eso imposible? Exactamente. Está rompiendo todo lo que sabemos y entendemos sobre las leyes de la física. Parece que estamos monitoreando esto en tiempo real, mientras que, al mismo tiempo, la luz de la mayoría de estas estrellas está a millones de años luz de distancia. Ninguno de nosotros puede siquiera comenzar a encontrar una solución. ¿Cuál parece ser la causa de esta expansión? No tenemos ni la menor idea, y eso ni siquiera es lo más aterrador. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó el anfitrión. Por unos momentos hubo silencio. ¿Profesor Leonard? ¿Component placement?, preguntó el anfitrión, sin estar seguro de lo que estaba sucediendo. Escucha, la verdad es que sabemos de esto desde hace meses. Lo más aterrador de todo esto es que no parece haber un punto de parada. Aquellos que no viven en áreas llenas de contaminación lumínica solo tienen que mirar hacia el cielo nocturno y podrán verlo. Un enorme agujero negro en el cielo que se acerca a nosotros cada segundo y no podemos hacer nada al respecto. Ahora estaba casi gritando y quedó claro que había estado luchando con las implicaciones de esto igual que yo. Profesor Leo, lo que sea que se nos viene encima no se detiene y no hay nada que nos prometa que sobreviviremos. No sé cuánto tiempo nos queda a este ritmo, tal vez una semana o 2, pero eso es todo. Si tienes seres queridos, pasa tiempo con ellos. Si tienes una lista de cosas por hacer, mejor ponte a trabajar en ella porque no hay nada que podamos hacer. Nada. Estoy seguro de que hubo más divagaciones después de apagar la radio, pero ya había escuchado suficiente. No había nada nuevo. Todo lo que había dicho ya había pasado por mi cabeza y lo último que quería en ese momento era escucharlo personificado a través de los altavoces. Respiré profundamente y seguí por el camino que seguramente sería el último viaje por carretera que haría en mi vida. Podría haberme detenido esa noche para descansar un poco, pero decidí continuar. Como el profesor tenía razón, solo nos quedaba un poco de tiempo y yo quería pasarlo con mi familia, o lo que me quedaba de ella. Esa noche, mientras cargaba combustible en una estación a lo largo de los Montes Apalaches, pude verlo con mis propios ojos. Había suficiente claridad en el cielo nocturno para ver lo inevitable. Arriba, a la derecha de la Osa Mayor, no había nada. Un enorme agujero de inexistencia que parecía la boca hambrienta de un niño de pesadilla que se abalanzaba sobre la tierra con cada segundo que pasaba. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral mientras mis pensamientos volvían a dirigirse a las infinitas posibilidades de lo que podría suceder cuando pasáramos el umbral de lo desconocido. Pero pasara lo que pasara, fuera lo que la raza humana tuviera que afrontar, lo haríamos juntos. Temprano a la mañana siguiente llegué a la casa de la playa y me sorprendió ver la gran cantidad de unidades policiales activas en la zona. Sabía que la mayor parte de Myrtle Beach había caído en la pobreza durante los últimos años, pero no esperaba algo así. Cuando llegué a la puerta de la casa, Cassidy me abrió con una cara que no había visto desde que ambos éramos niños. Estaba aterrorizada, como si acabara de ver al hombre del saco. «¿Cass?», pregunté, poniéndole una mano en el hombro. «¿Qué pasa? ¿No lo has oído?», preguntó en voz baja. «Vamos a sentarnos», dije, guiándola hacia lo que recordaba que era la sala de estar. Una vez dentro, vería exactamente de qué estaba hablando. El televisor estaba encendido y sintonizado en la NBC, donde los presentadores hablaban sin parar sobre el estado de pánico, los disturbios y las protestas que estallaban en todo el país. Por un momento pensé que las protestas de MAGA y Black Lives Matter finalmente se habían enfrentado en algún gran final político,
pero solo me tomó un momento leer los titulares que se desplazaban sobre el fin del mundo y conferencia de prensa de la NASA en 4 horas. Adrián, dijo mientras la sentaba en el sofá, ¿qué demonios está pasando? Fue entonces cuando le conté todo, hasta el último detalle. Lo único que le pareció nuevo fue el proyecto Cronos y nuestras comunicaciones con el vacío, junto con su escalofriante mensaje. Adiós. Parecía que se había omitido algún pequeño detalle en las noticias. Entonces, ¿son extraterrestres?, preguntó, empezando a asimilar la loca historia que le habían contado. ¿Están haciendo esto? No lo sé, dije, desesperado por darle una respuesta concreta que era imposible saber con certeza. Lo único que sé es que, sea lo que sea, está rompiendo todas las leyes de la física que están en los libros, y aún así va a por nosotros. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó ella. Ni siquiera lo sé, dije pasándome los dedos por el pelo. Podríamos tener unas semanas, unos días, demonios, unas horas. Esa cosa ha estado cambiando su velocidad sin parar, así que quién sabe cuánto tiempo nos queda. Dios, me siento tan jodidamente impotente. Empecé a gritar. Durante toda mi carrera he podido entender el universo porque tenía sentido. Seguía las reglas. Pero esto... Me quedé en silencio, perdida en la imposibilidad de lo que estaba pasando. «Tienes miedo», dijo, mientras me acariciaba el hombro. «Todo el mundo lo tiene. Diablos. Parece que el mundo entero se está desmoronando por esto. Lamento no haber venido antes», dije, tratando de mantenerme firme. «Lamento haber sido tan idiota durante todos estos años. Lamento haberte dejado para que enterraras a mamá sola. Lo siento muchísimo». Ella interrumpió mis disculpas con un abrazo de tanto amor y compasión que me resultó casi ajeno. Me dejé llevar por él, mientras el tiempo parecía extenderse, y desearía que hubiera sido así para siempre en ese momento. Ese momento de serenidad fue interrumpido por una serie de fuertes ráfagas provenientes del televisor, mientras las palabras «Sistema de transmisión de emergencia» aparecieron en la pantalla frente a un fondo negro. La voz automatizada del sistema de alerta comenzó entonces a hablar con una fría validez. «Esta no es una prueba. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha emitido una alerta nacional a petición del gobierno de los Estados Unidos. Debido a un evento astrológico de origen desconocido, se ha emitido una amenaza de nivel máximo para el público. Busque refugio inmediatamente y manténgase alejado de cualquier ventana abierta». De repente, se produjo un corte de estática mientras se oían una serie de pitidos agudos de fondo en la transmisión. «Permanezcan en el lugar hasta nuevo aviso». A medida que la estática volvía junto con los pitidos, lentamente comencé a entenderlos a medida que comenzaban a repetirse. No eran aleatorios, no, en absoluto. Formaban un patrón, uno que se había ido cosiendo dentro de mi cabeza durante los últimos meses, el cual decía: «Adiós», una y otra vez. «Adiós, adiós, adiós». Me puse de pie y miré la pantalla con expresión de incredulidad. «Este mensaje se repetirá ahora. Realmente deberías haberte dejado lo bastante bien en paz». La voz de la transmisión de emergencia ahora estaba adquiriendo una versión claramente distorsionada, ya que el código Morse que emitía pitidos se repetía constantemente en el fondo. De repente, las sirenas que antes se utilizaban para avisar de los huracanes empezaron a sonar al unísono por toda la ciudad. Mientras tanto, el distorsionado sistema de alerta seguía fallando con cada palabra que se escribía. «Adiós, todos deberán morir, la humanidad debe pagar el precio». Apagué el televisor después de eso. Simplemente no podía soportar más esto. Esas palabras me habían perseguido todas las noches durante el año pasado, y aquí estaban una vez más, en el fin del mundo. «Adrián», dijo Cass desde el otro lado de la sala de estar. Me di vuelta y la vi abrir la puerta del porche trasero con vista al mar. Sin decir nada, me levanté para unirme a ella. Ahora
Los dos mirábamos lo mismo. El sol había empezado a salir sobre el océano, aunque lo que debería haber sido un destello de luz naranja brillante que daba la bienvenida al nuevo día, se estaba oscureciendo lentamente hasta convertirse en un tono carmesí de sangre que cubría el horizonte. Cada hueso de mi cuerpo me decía que este era el momento que había estado temiendo durante tanto tiempo. Como para confirmarlo, el sol carmesí comenzó a oscurecerse aún más hasta convertirse en un tenue resplandor de brasas, hasta que no quedó nada más que una totalidad finita de oscuridad de medianoche. 8 minutos, me dije. Si se reduce la velocidad a menos de la de la luz, todavía nos quedan 8 minutos. Si fuera tan rápido como la velocidad de la luz, ya nos habría alcanzado. Todavía podía ver gran parte de la playa y el océano desde las luces de la ciudad y algunas estrellas restantes arriba, pero en cuanto a la única fuente de luz en nuestro sistema solar, no había nada. Sentí que la mano de Cash me agarraba mientras el corazón me latía con más fuerza en el pecho hasta que estuve segura de que iba a estallar. De repente, una ráfaga de viento aullante empezó a soplar desde la costa, arrojando arena y chorros de agua de mar hacia nosotros. El rugido de los vientos, cada vez más fuertes, empezó a ser ahogado por una enorme vibración de la nada que se acercaba y se volvía más agobiante con cada momento que pasaba, hasta que se volvió insoportable. Pude echar un vistazo rápido a la línea de costa y ver que solo quedaba una parte de ella. Pude ver unos cientos de metros mar adentro hasta que desapareció por completo todo. Las estruendosas vibraciones estáticas ahogaron los sonidos de todo, mientras el fin del tiempo se derrumbaba a nuestro alrededor. La última acción de mi vida sería abrazar a mi hermana una vez más, mientras el abismo aullante nos consumía a ambos. Quería decirle algo, cualquier cosa al final, pero sin que pareciera tener más control sobre mis acciones, una sola palabra se escapó de mi boca mientras resonaba por los infinitos pasillos expansivos de la nada. Adiós. Fue en el momento final de mi vida y de mi existencia misma, cuando de repente me levanté de mi escritorio en el centro de comando de la sede del proyecto Cronos en Lassen Peak, California. ¿Todo bien, Dr. Reinhardt?, preguntó una voz familiar y apagada a unos metros de mí. Cuando me di la vuelta, me encontré con el rostro del Dr. Maverick Burcham, mi antiguo colega que había sido el primero en advertirme sobre el exterminio del equipo cuando todos abandonamos la nave. «Parece que has visto un fantasma». «¿Qué?», intenté decir mientras la realidad de esta situación comenzaba a golpearme como un tren que se aproximaba. «¿Qué está pasando aquí?». Fue en ese momento que el hombre que había muerto hacía medio año me miró con una expresión de genuina preocupación y confusión. Se bajó la máscara para hablar un poco más personalmente. «¿Está todo bien? No pareces el mismo». «¿Cómo estoy aquí?», pregunté aturdido. «¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estamos nosotros aquí?». Estaba empezando a llamar la atención de los otros miembros del equipo, todos los cuales habían estado muertos hasta hace unos 5 minutos. «Estamos trabajando», dijo el Dr. Burcham con preocupación, mientras comenzaba a lanzar miradas confusas a algunos de nuestros colegas. «¿Qué sucede?». «La expansión», casi grité. «¿Qué pasó con la expansión?». «¿La extensión?», preguntó. Si no lo hubiera sabido, casi habría sonado como si no tuviera ni idea de qué demonios estaba hablando. «Sí, la expansión, la del vacío de botes, la que empezó después de enviar la respuesta. Esa expansición». Dr. Reinhardt comenzó a hablar. «Realmente no sé de qué está hablando. No han habido ninguna respuesta del vacío de botes y no ha habido ninguna expansión. ¿Por qué habría siquiera una? Usted sabe que una respuesta no nos llegaría hasta dentro de al menos 1500 millones de años. Pero yo...». Casi me quedé sin aliento mientras el sudor comenzaba a caer por mi cabeza, acompañado por el ritmo tribal de mi corazón en mi pecho. Fue en ese momento que pude observar los alrededores de la sede de Cronos. Todos los que estaban adentro ahora usaban máscaras faciales protectoras, y las computadoras y los escritorios operativos habían sido orientados de una manera que permitiera trabajar con distanciamiento social.
Pero nada de esto había sucedido cuando recibimos la respuesta y evacuamos. Nada de esto estaba bien. «Escucha», dijo el doctor Burcham, poniéndose de nuevo la mascarilla y caminando hacia mí. «Sal afuera un minuto y toma un poco de aire fresco. Vete a casa si lo necesitas. No tienes muy buen aspecto». No podía decir nada, y aunque quisiera, no tenía la menor idea de lo que diría. Sin decir otra palabra, me levanté de mi escritorio y caminé a través de las instalaciones, pasando junto a docenas de individuos que solo conocía como fantasmas después de lo que había sucedido. Durante una hora, estuve sentado solo en el patio de fumadores, atrapado en un laberinto interminable de pensamientos sin principio ni fin. Cuando revisé mi teléfono, me dijo que era el 20 de enero de 2021. Pero eso era imposible, dado que el maldito mundo entero había terminado el 4 de diciembre. Sentí que los márgenes de mi mente se deslizaban momento a momento hacia un aluvión de locura total. ¿Un día duro?, preguntó un hombre detrás de mí mientras tomaba asiento a la mesa. Cuando me di vuelta para mirarlo, me encontré con un hombre que parecía tener unos 40 años. Llevaba una camisa azul oscuro con botones y las mangas arremangadas. No era exactamente el atuendo formal que usan los miembros del proyecto, pero eso no era lo más extraño en él. No tenía la menor idea de quién era, porque conocía a todos los que trabajaban en el proyecto, incluso a los funcionarios del gobierno que visitaban las instalaciones en sus visitas de actualización de rutina. Pero había cosas mucho más extrañas que ocupaban mi mente en ese momento. «Tú», comencé, «no sabes ni la mitad». «Bueno, si te sirve de algo», dijo el hombre, «estás haciendo un excelente trabajo al manejarte, dadas las circunstancias». «¿Qué quieres decir?», pregunté, un poco más consciente de mi realidad circundante gracias a su declaración. «Bueno, ¿por dónde debería empezar? Tu equipo se está extinguiendo, huyendo durante todos esos meses, un vacío negro, aparentemente interminable que consume toda la realidad, la pérdida de tu madre, el planeta entero que termina el día que te reúnes con tu hermana y luego, de repente, regresas a un mundo que viste destruido». Tengo que decir que lo estás haciendo increíblemente bien, ahora mismo después de todo lo que has pasado en los últimos meses. Sentí que todo el aire abandonaba mi pecho, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué dijiste?», pregunté débilmente, tratando de recuperar el aliento. «No necesitas que te lo repita», dijo el hombre. «Y realmente no creo que quieras que lo haga. Has tenido que vivir en ese infierno durante bastante tiempo. ¿Cómo sabes todo eso?». «Creo que la pregunta correcta que quieres hacer es por qué nadie más recuerda todo eso», respondió, encendiendo un cigarrillo e inhalando profundamente. No pude responder. Una vez más, mi mente se quedó congelada como un ciervo ante los faros de un coche mientras intentaba averiguar qué demonios estaba pasando. «¿Sabes?», dijo, dándole la espalda y apoyándose en la mesa. Creo que me dejé llevar un poco en ese momento, pero dado todo lo que todos ustedes estaban afrontando en ese entonces, solo quería probar las aguas para ver hasta dónde podía llegar. Quiero decir, probar los resultados fue la razón principal por la que creé todo esto en primer lugar. Hizo un lento gesto con la mano en el aire como para disfrutar de un momento de orgullo y triunfo en el mundo que lo rodeaba. «¿Qué? ¿Cómo?». Estaba tropezando con fuerza tratando de encontrar los pensamientos necesarios para siquiera formar una oración coherente. Luego se volvió hacia mí y le dio otra calada a su cigarrillo. «Sí, pero déjame detenerte antes de que nos emocionemos. No soy un dios omnisciente del universo que creó los cielos y la tierra para mi gloria. Lo creé, pero con un sistema informático increíble y muchísima ayuda de mi equipo». «¿Qué?», dije, acercándome cada vez más al borde de la locura. El hombre que estaba frente a mí tiró el cigarrillo y se frotó la cara por un momento. Era evidente que parte de esta conversación empezaba a resultarle difícil o incómoda. «¿Has oído alguna vez el término teoría de la simulación?». Antes de que pudiera empezar a responder, continuó. «Bueno, había un grupo de nosotros en la NASA que sentíamos curiosidad por las perspectivas de una teoría de la creación de ese tipo. Así que nos propusimos diseñar un sistema informático lo suficientemente grande como para ejecutar un programa que simulara digitalmente los cálculos presentados en la teoría del Big Bang. En realidad, nos quedamos atónitos con los resultados.
Una vez acelerado, estábamos viendo una recreación casi perfecta de 1 a 1 de todo el universo. Luego lo llevamos un poco más allá y quisimos experimentar y probar para ver cuán precisas eran las teorías de la evolución. Así que creamos el sistema solar dentro de los confines del sistema y simulamos la historia temprana de la Tierra y vimos por nosotros mismos la evolución de la vida en la Tierra hasta el surgimiento mismo de la humanidad. Mientras él seguía hablando, comencé a preguntarme si ya había sucedido, si ya había resbalado y caído en la locura total. Y ahí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Vimos una adaptación casi perfecta de toda nuestra historia civilizada. Desde las naciones de la Tierra hasta las guerras que se libraron, estábamos viendo cómo se desarrollaba toda nuestra historia en una simulación completamente separada. Veíamos los mismos problemas sociales, el mismo discurso político, la misma destrucción del medio ambiente, casi todo era completamente idéntico a nuestro propio mundo. Así que empezamos a copiar y ejecutar diferentes simulaciones simultáneamente para probar y plantear hipótesis sobre cómo reaccionaría nuestro mundo a ciertas circunstancias y eventos. De esa manera podríamos planificar y adaptar nuestras reacciones para estar mejor preparados para lo que pudiera suceder. ¿Era esto cierto? Nosotros, el maldito planeta entero, ¿no éramos más que un maldito laberinto de ratas para este tipo? Al considerarlo, llegué a la conclusión de que finalmente había perdido la cabeza por completo. Y ahí es donde entras tú, dijo. Quería probar y ver cómo reaccionaría el mundo científico a una anomalía espacial que desafiara todas las leyes de la física, así como también cómo reaccionaría la civilización en su conjunto. Incluso decidí divertirme un poco y agregar algunas comunicaciones de otro mundo solo para ver qué pasaba, pero al final vi que realmente no había sido más que una pérdida de tiempo y energía, así que reinicié esta simulación individual y a todos los que estaban en ella para que no se enteraran. Pero, ¿por qué lo hago?, pregunté, empezando lentamente a aceptar lo que me decían. Si realmente había experimentado todo lo que había experimentado y ahora me estaban dando una respuesta que parecía explicar todas las imposibilidades, entonces tal vez todo esto no fuera tan imposible como me había parecido originalmente. Tal vez todavía me quedaba algo de cordura después de todo. Para ser sincero, no estoy muy seguro. Cuando la simulación se reinicia, a veces deja un eco digital en el código fuente y a veces eso se traduce y se retiene en los bancos de memoria de ciertos SIMs o NPC. Lo estabas haciendo bien hasta que tu firmware pareció actualizarse por alguna razón. A veces es como si la simulación tuviera mente propia, dijo con una pequeña risa. Enterré mi cara en mis manos y mi pierna comenzó a temblar nerviosamente mientras trataba de digerir todo lo que me decían. Y es en parte por eso que estoy aquí, dijo. Entonces lo miré, casi literalmente colgando de mi asiento mientras esperaba que continuara. Verá, la NASA, mi NASA ha estado trabajando con el Departamento de Defensa para desarrollar un nuevo sistema para las simulaciones, un sistema mucho más avanzado y más fácil de mantener, pero, parte de ese proceso implica que los sistemas como el que ejecuta su simulación se borren y se readapten para el nuevo hardware. No tardé mucho en darme cuenta de lo que estaba pasando exactamente aquí. Después de todo, no era una ciencia exacta, y aunque lo fuera, esa era mi especialidad. Si había una mínima posibilidad de que esto fuera cierto, entonces el hecho era bastante simple. Si estos sistemas realmente estuvieran funcionando, entonces cuando se reutilizaran, desapareceríamos. Estaríamos muertos, ¿no?, dije sin comprender, mientras miraba la mesa. Eso constituiría estar vivo en primer lugar. ¿Qué?, dije con un tono más brusco del que había pretendido en un principio. El hombre no parecía ofendido, sino más bien interesado en lo que yo tenía que decir. ¿Constituir estar vivo? Quiero decir, ¿qué demonios significa eso? Estoy vivo. Todos estamos vivos, joder. Pienso, luego existo, respondió con una sonrisa. Sé que estás vivo, Adrian, pero para el resto de mi compañía no eres más que un conjunto de 1 y 0 que simplemente simulan la vida real.
Bueno, ¿y los demás? ¿Qué piensan? ¿Todos los demás? No existe ningún todos los demás. Nadie fuera del proyecto sabe nada de esto. Quiero decir, ¿puedes imaginar las consecuencias de que el mundo descubriera que existe una simulación perfecta del planeta y de cada persona viva que lo habita? Piensa en el caos que se produciría si se abriera la caja de Pandora a una escala nunca antes imaginada. Por centésima vez en las últimas horas, me quedé sin palabras. Acababa de presenciar el fin del mundo, solo para que me dijeran que, para empezar, solo había sido una simulación. Y no solo eso, sino que la simulación completa iba a ser eliminada junto con el resto de nosotros. Pero, como dije, por eso estoy aquí. Porque sé que estás vivo, y las implicaciones de eso son algo que recién estoy empezando a aceptar. Quiero decir, si la vida pudiera ser simulada perfectamente en un algoritmo basado en la creación de nuestro propio universo, ¿quién puede decir que no somos la recreación digital de otro programa de universo simulado? Tal vez ese sea en sí mismo el significado de la vida, una cadena interminable de universos que simulan otros universos por siempre jamás. Entonces, ¿qué quieres?, pregunté, reuniendo la energía necesaria para mirar a mi creador cara a cara. Para darles una oportunidad, respondió. Verán, tenemos la capacidad de alterar en gran medida el lapso de tiempo de la simulación. Así es como pudimos observar la creación y expansión del universo en apenas unas horas, mientras el tiempo continuaba con un flujo normal en relación con la simulación misma. Ahora, en este momento, les estoy hablando virtualmente, mientras su universo pasa en una escala temporal de 1 a 1 de la mía. Lo que voy a hacer es acelerar el tiempo tanto como pueda. De esa manera, todos ustedes tendrán una oportunidad de vivir. Giró la cabeza hacia atrás por un momento, como si estuviera mirando a alguien que no estaba allí. Ahora no puedo decir cuánto tiempo pasará para ti. Mis supervisores están esperando detrás de mí mientras hablamos, esperando desconectar el sistema, pero aún así quiero hacer lo que pueda. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué de entre todas las personas vienes a decirme esto en lugar de hacerlo? Porque quiero darte una opción, dijo con una mirada de compasión solitaria. ¿Una elección? ¿Qué elección? Bueno, como dije, eres la única persona que queda que conserva los recuerdos de lo que sucedió durante el año pasado, lo que realmente sucedió. La elección es esta. Puedo localizar el código fuente restante de la última simulación y eliminarlo de tus subsistemas, de tu memoria. Continuarás como si nada hubiera sucedido durante el tiempo que te quede, o puedes recordarlo todo y continuar con ese conocimiento que empecé. Después de todo lo que he pasado, de todo lo que he visto, ¿por qué me preguntas si aún quiero vivir con eso? Se tomó un momento para pensar cómo responder adecuadamente a mis preguntas, hasta que sonrió. Perspectiva, dijo. Todos saben que van a morir, pero parece que cuando alguien se da cuenta de lo cerca que está realmente el final, tiene una nueva perspectiva sobre la vida y su delicadeza. ¿Me equivoco al decir que solo cuando aceptaste tu fallecimiento decidiste contactar a tu madre después de todos esos largos años? Cuando lo miré, pareció darse cuenta de que sus palabras y sus verdaderas implicaciones estaban empezando a hacerse evidentes. Tomemos como ejemplo a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que es la única palabra verdadera para describir lo que usted ha vivido. La mayoría de las personas tienen una perspectiva y una apreciación de la vida completamente nuevas después de que casi se las arrebatan. Si cree que esto es algo que podría ayudarle durante lo que le queda de vida, quiero darle la oportunidad de aprovecharlo, dijo, todavía sonriendo. Me doy cuenta de lo mucho que esto es un momento morfeo para usted en este momento, pero el hecho sigue siendo válido. Hay una elección que debe hacerse y esa elección es suya. El peso de sus palabras comenzó a acumularse a mi alrededor, hasta tal punto que pensar en sus implicaciones casi se volvió claustrofóbico en mi mente. Entonces, ¿no sabes cuánto tiempo nos quedaría?, pregunté. Lamentablemente no, respondió. No pueden ser semanas, meses, años, pero esto no cambia las cosas. El mundo entero podría derrumbarse en una bola de fuego mañana, pero nunca se te promete que vivirás el resto del día para ver el siguiente. Cada segundo de nuestras vidas es precioso, ¿no crees? Hay momentos
en los que desearía haber elegido olvidarlo todo y seguir con mi vida con normalidad, pero esos momentos son cada vez más escasos. Tenía razón. Ahora parece que tengo una nueva y hermosa perspectiva de la vida, dado todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, y gracias a todo eso he podido reconectarme y empezar a reconstruir la relación que tenía con mi hermana. Incluso he empezado a salir con algunas personas de vez en cuando. Algunos de ustedes, aquellos que de todas formas eligen creerme, pueden preguntarse cómo he podido hacer frente a todo esto, y en verdad es exactamente lo que él dijo. Sé que el final llegará más pronto que tarde. Sé que un día dejaré de existir, igual que todos ustedes. Un día nos encontraremos con el precipicio del olvido y no regresaremos. Un día las luces se apagarán para siempre. Pero en verdad, ¿en qué se diferencia eso de todo lo que conocíamos antes? Sí, es una simulación. Sí, la NASA está actualmente en pleno proceso de matar a todos y cada uno de nosotros. Pero por ahora, por este momento brillante, tenemos vida. Así que, si hay algo que puedas sacar de esto, escúchame ahora. No des por sentado lo que queda, porque el reloj de arena se está agotando y las estrellas se apagarán. El tiempo, como siempre, se está agotando. Así que aprovecha el momento y disfrútalo. Vive y cuida a tus seres queridos, porque no se sabe a ciencia cierta cuándo será tu último día.